Da un paso al frente, un paso por la dignidad, por la seguridad, por la educación, por la salud, por el trabajo. Da un paso firme y únete al Frente Amplio. Vota por Julián Cerulle, presidente. Dignidad y seriedad para un país mejor. Frente Amplio, vota 9. Buenos días, señoras y señores, sean todas y todos bienvenidos a esta que es la tercera entrega de las propuestas de los candidatos correspondientes a las elecciones del 2012. Antes que nada queremos asociarnos al duelo que embarga la sociedad dominicana por la partida temprano del empresario Manuel Arsenio Ureña, ocurrida ayer, uno de los empresarios que descubrió muy temprano la responsabilidad social de la empresa. Nos asociamos al luto de la familia también. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana cuando vamos a dar consecución a esta serie de programas que buscan establecer los planteamientos fundamentales de los 6 candidatos que optan por la presidencia de las repúblicas en las elecciones del próximo 20 de mayo. Ya seguimos una tradición que empezó el Grupo de Comunicaciones Corripio en el año 1996 y esperamos de esta manera contribuir a elevar el nivel del debate para contribuir también al desarrollo del derecho a la elección, de la ciudadanía a la elección. Estos programas serán transmitidos simultáneamente por Telentillas, Canal 2, Telesistema Dominicano, Canal 11 y Coral 39, y por las radioemisoras La Nota Diferente, 95.7 FM, y HIJB en 830 AM. Cualquier medio que desee participar en la transmisión podrá hacerlo libremente y si lo notifican le daremos el crédito correspondiente. También queremos informarles que estos programas se están reproduciendo a las 8 de la noche por Coral 39 y en el 8 de Aster. Igualmente lo pueden ver en el sitio del periódico Hoy, www.hoy.com.do. Muchísimas gracias por la compañía de esta mañana, cuando vamos a tenerla aquí al licenciado Julián Cerulle, candidato presidencial del partido Frente Amplio. Julián Cerulle nació el 6 de julio de 1946 en San Francisco de Macorís, hijo de inmigrantes árabes y es el mayor de una familia de 2 hermanos. Está casado con la señora Minjin Hoa, con quien ha procreado 3 hijos, Asiaraf, Ángel Julián y Alberto José. Sus estudios primarios los realizó en el Colegio Padre Fantino, ubicado en Santo Cerro, en la provincia de La Vega, y el bachillerato en el Liceo Ercilia Pepín de San Francisco de Macorís. Fue el fundador y coordinador de un movimiento de carácter estudiantil cuando cursaba el bachillerato. En la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra se graduó de Derecho y posteriormente realizó una especialidad en Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Sorbona de París, en Francia. Durante su época de estudiante se distinguió por ser contestatario al sistema educativo. Por una amplia red de emisora a nivel nacional, Cerulle se comunica con la gente a través del programa Conversando con el Pueblo, que es difundido todos los sábados. El profesional del derecho por más de 2 décadas fue dirigente activo del PLD y durante su paso dejó un rosario de buenas acciones. Para los años 1994 y 1998 fue candidato a senador por el PLD por la provincia de Santiago y cuando la Fuerza Morada logra alcanzar el poder fue designado en agosto del 96 por el hoy presidente Fernández como director general del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Julián Cerulle era uno de los pilares del PLD en Santiago, siendo el principal dirigente en la ciudad corazón. El experto en asuntos laborales y dirigente político abandonó las filas del PLDismo aduciendo que no compartía el ejercicio político de muchos de los ministros y dirigentes del partido de gobierno.
un proyecto integrado por varias organizaciones de izquierda, centroizquierda y liberales, entre las cuales se destaca el Movimiento Independiente Unidad y Cambio MIUCA, abrió sus puertas al veterano político. En una convención celebrada el 8 de mayo del 2011, Julián Cerulle fue escogido como candidato presidencial del Frente Amplio. Da un paso al frente, un paso por la dignidad, por la seguridad, por la educación, por la salud, por el trabajo. Da un paso firme y únete al Frente Amplio. Vota por Julián Cerulle, presidente. Dignidad y seriedad para un país mejor. Frente Amplio, vota 9. Y para conversar con el candidato presidencial del Frente Amplio, tenemos hoy este panel de periodistas integrado por el doctor Rafael Molina Morillo, director del periódico matutino El Día, Alberto Caminero, editor político del diario El Nacional, Marian Aristi Capitán, jefa de redacción del periódico Hoy, José Monegro, de Cuentas Claras de La Nota Diferente, también subdirector del periódico El Día, Rafael Toribio, comentarista de 1+1, Canal 2 Teleantillas, y Miguel Febles, jefe de redacción de Telenoticias en el Canal 11. Ahora damos paso a nuestro invitado, Julián Cerulle, candidato del Frente Amplio, para que haga una exposición de no más de 10 minutos. A continuación, entonces, comenzarán las rondas de preguntas. Adelante. Muy buenos días. Ante todo, gracias al Grupo Corripio y a cada uno de los integrantes de los medios. Aunque vaya en contra de mi tiempo, debo aprovechar y externar nuestro sentimiento ante el fallecimiento de don Manuel Arsenio Ureña, hombre que dio prestigio a la especie humana y supo enarbolar la grandeza de un empresario. Nuestro sentimiento a todos los serranos han perdido uno de sus grandes hijos. Una república como la nuestra, una patria llena de violencia, de crimen y corrupción, jamás podrá dar el salto si las reglas del juego no son claras y precisas a través del principio del imperio de la ley. No podrá haber inversión nacional ni inversión extranjera si la seguridad jurídica no se constituye en la esencia y la razón de ser. Partimos hablando de esto porque para que haya un desarrollo integral tenemos que buscar que el principio del imperio de la ley se constituya en el norte y en la pieza fundamental, donde las reglas del juego para todo lo que es la inversión nacional y extranjera estén bien definidas, por consiguiente la seguridad jurídica. Ahora bien, si no somos capaces de comprender la importancia y el valor de la educación, no una educación trasnochada ni anacrónica, sino esa educación que nos permita forjar a nuestros hijos e hijas para que se involucren en la producción nacional, tampoco daríamos el salto. Esa educación tiene que llevar consigo el concepto de forjar, de esculpir quienes serán los guías de esos grandes pequeños comandos de nuestros hijos. ¿Cuál será el comportamiento del profesor o de la profesora? ¿Cómo será su remoción y la reingeniería en forma constante y sucesiva en el tiempo? Esa educación tiene que permitirnos a nosotros entregarle a la patria la mano de obra calificada que necesitamos. Solo así será permisible que nuestro partido dé por resultado volver al campo. Decimos volver al campo porque ahí están nuestras raíces. En el campo es donde podemos parir 1 millón de fuentes de trabajo en 4 años. Pero tenemos que enseñar el valor de la tierra, el valor del agua, el valor de la montaña, del medio ambiente. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos y a los campesinos y a los productores y pequeños parceleros cómo es el concepto de la cooperativa agropecuaria agrícola. Pero el campo es el que nos va a permitir
tener los alimentos necesarios en la mesa, poder comer caliente 3 veces al día y a su vez, con esa mano de obra calificada, podemos guiar lo que son las motocultivadoras, los tractores, todas las respuestas a las bombas y lo que es también poder mojar a goteo. Yo no quiero ni el Frente Amplio miles de hombres en el campo, los queremos en la agroindustria, porque cada producto agrícola tiene que llevar consigo el valor agregado. Tenemos que sacar el mayor provecho. El arroz no es solo para comérnoslo como tal, no, el arroz nos puede a nosotros ofrecer un sinnúmero de derivados, desde la harina al alcohol. Puede también ofrecernos la yautía, la uyama. Cada producto tiene que provocar que hombres y mujeres se involucren. Ahora queremos esas agroindustrias para poder exportar, para poder buscar la divisa fuerte que necesita y dar lugar a esa inversión. Por otro lado, el Frente Amplio pondera todo lo que es la política en minería. Tenemos que revisar todos esos contratos. No podemos permitir que nos lleven el oro como si fueran piedras. Tenemos también que sacarle provecho, porque es un producto que nos permite atraer al turista, enseñarle al turista y también desarrollar una mano de obra calificada. Estaremos obligados a buscar maestros en España, en Italia. Tenemos que conocer cada pieza del oro, cada pieza de la plata, cada pieza de la bauxita. Cada mineral juega un papel. Pero ahí no se detiene. El Frente Amplio considera que el medio ambiente, el ecosistema, tiene que ser la columna vertebral, porque si nosotros dejamos que se vayan nuestros bosques, que se pierdan nuestros ríos, que el río Yuna, el Yuma allá en Higüey, comiencen a desaparecer y a extinguirse, entonces aquellos que desembocan en esos ríos también van a provocar una alteración en la estabilidad del ecosistema. Tenemos que comprender cuando hablamos del medio ambiente, la fauna y la flora son aspectos esenciales en la política que está llamada a trazar el Frente Amplio. Ahora bien, si también nos vamos a lo que es la pesca, tenemos que sacarle el gran provecho a lo que nos ofrece el mar y lo que nos ofrecen los ríos, lo que nos ofrecen las presas. De ahí mismo tenemos que decir, no hacemos nada con decir lo que estamos haciendo y vamos a hacer, si no hay un concepto de una política tributaria, una política fiscal armoniosa, neutral, que incentive, que sea sinónimo y que alimente el concepto del desarrollo. Por eso el Frente Amplio ve la política tributaria como algo social, no como una penalidad a nuestros empresarios, ni a la micro ni a la mediana empresa, ni que atente contra el desarrollo integral de la agricultura y mucho menos que sea la parálisis o un obstáculo a lo que es la exportación. El Frente Amplio está convencido que esta patria puede dar el gran salto y para eso tenemos que provocar que el programa de gobierno que el Frente Amplio tiene no es más que ser esculpido en el proceso de transición. Cuando ya llegue la fecha, las fuerzas que intervienen en la producción nacional habrán participado, habrán expuesto, irán a la mesa no a buscar, sino a dar. Tendremos entonces una patria solidaria, una patria armoniosa, una patria donde cada hombre y mujer se sienta ser un artista, porque el arte es parte integrante e inherente de nuestro plan de nación. Queremos hombres y mujeres, por tanto, que no tengan jamás la palma de la mano hacia arriba. Queremos hombres y mujeres que le exijan a un gobierno, que le enseñen a trabajar. No vivir ya más de las dádivas, sino de la creatividad y del esfuerzo de cada hombre y mujer. Todo eso que pensamos hacer y que en forma de síntesis rápida te estoy diciendo, solo yo podría lograrlo, no yo, el Frente Amplio, no solo el Frente Amplio, la sociedad y el pueblo con tu participación. Si tú no comprendes tu papel a jugar, tu responsabilidad, nada vamos a hacer. Hasta ahora hemos creído que un Estado es para resolver y cada quien cruzarse de brazos y esperar que lleguen esos regalos divinos. No, la patria se crea, se forma y se esculpe con la integración de cada hijo y de cada hija. Por eso estamos aquí ante ti y hoy te digo que seré ahora víctima o la grandeza de las preguntas que provendrán de estos grandes hombres y mujeres de la comunicación nacional. Por último, quiero pedirle excusa a ustedes y a los televidentes por la no presencia de mi esposa,
por razones familiares está en Estados Unidos, al lado de su madre, que ya tiene 97 años. Muchas gracias. Da un paso al frente, un paso por la dignidad, por la seguridad, por la educación, por la salud, por el trabajo. Da un paso firme y únete al Frente Amplio. Vota por Julián Cerulle, presidente. Dignidad y seriedad para un país mejor. Frente Amplio, vota 9. Marien Aristi, capitán, la jefa de redacción del periódico Hoy, debe ser quien comience esta jornada de preguntas con Julián Cerulle. Gracias, buenos días. Yo quisiera preguntarle por educación y voy a comenzar con aquello del 4% que está un poquito en boga o bastante. Y quería preguntarle exactamente de dónde va a sacar los recursos para los más de 80.000 millones que representaría invertirlo. Bien, Marien. La educación tiene que ser la pieza angular, la columna vertebral. Sin educación jamás vamos a lograr el principio del imperio de la ley ni el desarrollo agrícola ni industrial, porque tenemos que crear no solo la mano de obra calificada, sino también pequeños científicos. Tenemos que motivar a un pueblo a estudiar más lo que es la ingeniería en química, en física, que en otras ramas. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar ese dinero? De la producción agrícola, de la agroindustria, de la ganadería, de la producción industrial. La vamos a sacar porque va a haber un concepto de austeridad en la dirección del aparato del Estado. Lo vamos a sacar, ¿por qué? Porque ese gobierno no va a tener muchos ministros ni viceministros. Habrán ministerios que tendrán que ser fundidos. Hay ministerios que tendrán un concepto de no involucrarse en áreas que no le correspondan. Y nadie podrá jugar con un solo peso del pueblo, porque el que le robe un peso le está robando el derecho a comprar tiza y pupitre a un pueblo. Y nosotros estamos conscientes y convencidos de eso. Por esa razón, en el Frente Amplio, la educación, el 4% y más, no tendrá límite. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que preparar desde la infancia, tenemos que preparar hasta a los ancianos y a los envejecientes, a los de la tercera edad, mejor dicho. Tenemos que provocar una reingeniería en el conocimiento y en la formación, jamás debe detenerse. Si queremos industria, si queremos agricultura, si queremos ser un país totalmente libre e independiente y con un concepto claro de lo que es la autodeterminación de pueblo y de Estado, tenemos que recurrir a la educación del pueblo dominicano y buscar el ejemplo de Corea, el ejemplo de Singapur, el ejemplo de China, el ejemplo de Costa Rica, son ejemplos, el ejemplo de otras naciones del mundo tienen que pesar y servir de parámetros a nosotros. Buscaremos la ayuda en Japón, la buscaremos en Estados Unidos, la buscaremos en Alemania, la buscaremos en Cuba, la buscaremos en Venezuela. No habrá límite, no habrá nada que restrinja todo lo que puede ser para educar y levantar el honor, la dignidad y el orgullo de un hombre. Un hombre que no está preparado, una mujer que no sabe por dónde anda, puede vivir en cualquier sitio, pero no en un pueblo, se puede llamar jungla, mejor que nación. Y queremos una nación de hombres y mujeres que piensen, que razonen, que se involucren, que sean ente creativo y productivo en el arte, en la ciencia y en la tecnología. El conocimiento y la tecnología van a caminar de mano. Para formular la próxima pregunta, el director del periódico El Día, el doctor Rafael Molina Morillo. Cómo no, muchas gracias. Señor Cerulle, en estos días está sobre el tapete la cuestión del auge de la criminalidad, el narcotráfico, la aparente complicidad con esos crímenes y delitos de precisamente miembros de las instituciones que deberían ser las primeras en combatir esa situación. Y ante todo eso ha surgido la opinión de que la Policía Nacional debe ser objeto de una revisión. Algunos proponen hasta su sustitución por otro tipo de organismo del orden, y también con las Fuerzas Armadas darle otro uso a esos recursos humanos y técnicos que hay allí. ¿Cuál es la posición del Frente Amplio frente a esas posibilidades? Ante todo, y aunque corra en contra de mí el tiempo, no puedo dejar pasar por alto
el amor y la admiración mía hacia su persona. Es usted de esos humanos que le han dado razón de ser a la dignidad, al orgullo y a la valentía de nuestro pueblo. Y yo tengo una deuda con usted eterna. Mientras estuve en el Seguro, siendo usted director de un periódico, supo darme y alimentarme y motivarme con sus críticas. Nunca le pesó llamarme o dar un titular que me hiciera pensar. Siempre puede decirme Julián, no don Julián. Fíjese, don Rafael, nosotros tenemos que comprender que la Policía Nacional, el esquema que tiene es atrasado. Es algo totalmente de la fuente misma del trujillismo. Pero tenemos que provocar una policía comunitaria, una policía formada, preparada y bien nutrida, no solo en lo técnico, sino también con buenos sueldos. Tenemos que hacer de ellos profesionales para que sea una policía preventiva, una policía que vive involucrada, integrada en la sociedad y en la comunidad, no alejada. Tenemos que hacer que sea una policía que comprenda lo que es saber y ayudar a cruzar a un anciano, a un no vidente, de un punto a otro, o si una mujer tiene que parir en un carro o en la calle, cómo sepa dar respuesta. Tenemos que buscar una policía que se involucre, que dialogue, que sea una policía que haga ver la fuerza moral. Tenemos que preparar un estamento de seguridad. Ahora bien, todo eso, lo que es la corrupción, lo que es la criminalidad, lo que es el narcotráfico, tiene que existir una voluntad política desde el mismo gobierno, de un presidente que hable con la nación, de un presidente que día por día, noche por noche, pueda conversar, pueda dirigirse, pueda hablar. Pero también tiene que existir un presidente y un gabinete, desde el más humilde al más encumbrado de un gabinete que sea ejemplo, que demuestre también su amor y su lealtad hacia un pueblo, que el comportamiento sea el guía hacia la nación. Si tenemos gobernantes, si tenemos funcionarios, que lo que el pueblo lo ve es llevando la gran vida, o como un narcotraficante que a los 6 meses de llegar a Estados Unidos ya es rico y le pasa con un Mercedes-Benz, ¿qué ejemplo puede tener el pueblo? No, tiene que haber una sincronización. Y por último, para vencer, tenemos que educar y formar a un pueblo. Vamos a darle la palabra entonces a Alberto Caminero, del periódico El Nacional. Doctor Cerulli, usted fue director del Seguro Social, ha trabajado bastante con los trabajadores, o sea, usted tiene vasta experiencia en lo que es la seguridad social. La seguridad social empezó en el país, pero todavía no ha llegado a la cúspide, hay algunas limitaciones. ¿Qué eliminaría usted o qué agregaría de la seguridad social para que llegue a toda la población? Fíjese, la seguridad social que tenemos surge el 1 de enero de 1980 bajo la punta de la bayoneta de un dictador que se llamó Pinochet. Llegaron los socialistas con la unión que se dio en Chile y tuvieron la valentía de no erradicar todo lo que pudo ser bueno. Encontraron cosas buenas, principalmente en el mundo de la seguridad social y la economía. Pero ocurre que esa seguridad social, tal como está plasmada, no es la que corresponde al cuadro geoeconómico de la República Dominicana. Es una seguridad social muy privatizada. Y la seguridad social, hay que comprender, es la respuesta a cada incertidumbre que surge en el ser humano. La respuesta de la seguridad social no es limitada, es amplia. El ser humano cada vez va teniendo más necesidades, más exigencias, y por eso no se detiene en su andar. La seguridad social busca no solo una inyección, no solo que te pongan una aguja para ponerte un suero. La seguridad social tiene que ver desde la cuna hasta la tumba. La seguridad social es la columna vertebral para el desarrollo y la integración de toda nación. Ahora, esa seguridad social en el ámbito de la salud es totalmente privatizada. No puede llegar, el coste es muy alto, pero es una seguridad social que atenta contra el coste de producción de nuestros empresarios, de nuestros industriales, y también merma, baja el poder adquisitivo de nuestros trabajadores, con todos esos porcentajes que están tanto para la salud, como también para lo que son las pensiones, como lo que son las cargas para accidentes de trabajo, y también lo que es la solidaridad, que tiene un 0.04%. Necesitamos que el Estado asuma su rol. La seguridad social en el mundo de la salud en particular no se privatiza, es una responsabilidad del Estado. Cada quien que pone un pie
en un centro médico, un consultorio, un hospital, pasa a ser propiedad del Estado. Eso ocurre en el Canadá, como ocurre en Holanda, como ocurre en Costa Rica, como ocurre también ya se está dando casi en Brasil. Es decir, hay que tener un concepto claro que es lo que no existe. Y es una carga muy alta para nuestros empresarios. Si lo llevamos a la escala geométrica, estamos hablando de un 27%. Ahora, una buena seguridad social provoca la paz laboral, provoca la paz económica y le permite hacer buenos presupuestos y poder erradicar el coste de producción que atenta contra la producción misma. Por esa razón nosotros decimos, en el gobierno del Frente Amplio, la seguridad social será la herramienta más poderosa y más sublime que tendremos nosotros para poner un pueblo en armonía y un pueblo que pueda sonreír y que pueda haber paz, estabilidad desde la cuna hasta más allá de la tumba. Rafael Toribio, comentarista de 1+1, Teleantillas, Canal 2, formulará la próxima pregunta. Licenciado Cerulle, la estructura actual del Estado se ha conformado más por agregación que por un ente racional. En un gobierno presidido por usted, ¿cuáles dependencias del Estado serían suprimidas y cuáles podrían que ser redefinidas? Pero en primer lugar, para nosotros, lo que es el ministerio, que tiene que ver con todo lo operativo de lo que es el ministro técnico de la presidencia, lo que es el Ministerio de Hacienda, lo que es el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras Públicas, son los pilares. Hay otros ministerios que nosotros tenemos que evaluar, tenemos que estudiar, para ver su importancia o no. Si lo digo ahora mismo, van a querer decir mañana que estoy en contra de esto, pero sí le aseguro a usted, y quiero decirle que yo me nutro mucho de usted. Usted, no lo quiero decir, es un intelectual acabado. Usted es una persona que inspira que uno aprenda y su pregunta es muy sabia. Nosotros tenemos que buscar el concepto de la austeridad sabiendo fundir muchos ministerios. Hay ministerios que no tienen razón de ser, que pueden ser dependencia de otros. Por ejemplo, hay ministerios que pueden ser dependencia del Ministerio de Educación. ¿Por qué diversificarlo? Tenemos, por ejemplo, solo en el agua, cuántas ramificaciones no hay, cuántas direcciones no hay. Tenemos, por ejemplo, nosotros el concepto en el campo de la agricultura, porque el Ministerio de Agricultura también es esencial para nosotros, pero cuántas derivaciones no hay que pueden ser fundidas, pueden ser englobadas en una sola estructura monolítica y que de donde surjan directores y surjan planes generales e integrar. ¿Y por qué no decir? Tenemos, por ejemplo, en el caso de la mujer, el caso de los jóvenes. No, yo no creo que ahí se exprese el reconocimiento a la mujer ni el reconocimiento a los jóvenes. No, se expresa cómo nosotros podemos integrarlo, haciéndolo copartícipe en el accionar y en el desarrollo de una nación, poniéndolo a jugar un papel protagónico. Buscamos muchos jóvenes para que formen parte de nuestro gabinete. Nuestro gabinete tendrá el 50% de mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos mujeres valiosas. Aquí tenemos nosotros personas de tradición, de historia, tenemos a nuestra María Teresa, tenemos a nuestras virtudes, que han acumulado experiencia, han acumulado también un accionario y tienen el prestigio de haber sido entes revolucionarios, o sea, quiere decir transformadores que han luchado por la transformación. Nosotros creemos en la igualdad de todos los géneros, nosotros creemos en la igualdad de todos los momentos de la vida en que el hombre tiene que jugar un papel. Ahora bien, en el Frente Amplio el concepto de la austeridad será el norte y por eso tenemos, como decía la joven que nos preguntaba, esa es una de las partes donde buscaremos respuestas también para la educación. Miguel Febles, jefe de la redacción de Telesistema Dominicano, Canal 11. Señor Cerulle, nos estamos quedando sin industrias nacionales. Nos estamos quedando sin empresarios carismáticos. Nos hemos quedado sin líderes políticos carismáticos. Carecemos de líderes sindicales y de sindicatos. ¿Cómo ve usted el futuro de la República Dominicana sin una administración suya y del Frente Amplio? Fíjese, lo veo muy mal. Lo veo muy negativo. Porque aquí se cree que llegar al Estado es para poder dirigir y administrar y tomar algunas decisiones. El Estado es la estructura mayúscula. Y el Estado es sinónimo de integración. Lo voy a decir públicamente.
Yo hubiese querido que un Pepín Corripio hubiese comprado la cervecería dominicana. Le estamos entregando a las multinacionales y a las transnacionales lo que son hasta sellos, que son patentes de historia de nuestro pueblo. Y aquí se cree que eso es desarrollo. Aquí se cree que eso es grandeza. Aquí se cree que estamos bien en el mercado internacional porque hacemos permisibles esas negociaciones. El por qué se nos va de la mano lo que, aunque sea en el mundo del alcohol, pero es parte de la costumbre y de la cultura de nuestro pueblo. No, usted lo ha dicho. Tenemos que buscar lo que una vez alguien me dijo. Necesitamos tener 10 empresarios con conciencia de clase burguesa. Y necesitamos buscar 10 obreros con conciencia de clase proletaria para hacer nuestra auténtica y real revolución burguesa. Y eso es lo que busca el Frente Amplio. El Frente Amplio busca que cada empresario, cada hombre y mujer de nuestro pueblo que quiera invertir, esté en Estados Unidos, esté en China, esté donde sea, y tiene los medios y quiere hacerlo, tenemos que proporcionarle, tenemos que viabilizarle. El Estado tiene que ser un ente abierto, no puede ser un ente que condene con las sanciones tributarias. El Estado tiene que ser un ente de desarrollo, un ente motivador. El Estado no tiene que estar administrando empresas, tiene que ser el que frague, el que module, el que alimente, el que haga de la integración de todo el mundo la seguridad. Y perdonen que le hablara duro, pero es que como se me fue algo de mi vida. Y no tomo cerveza casi, no tomo alcohol casi, pero yo ver mis hombres, ver mis mujeres de nuestro pueblo, en los barrios, en los grandes colmadones, en el estadio, poder ingerir, tomarse su vaso de cerveza, presidente, y hoy ver la que se nos escapa. Se cree que eso es desarrollo, se cree que eso es colocarnos bien. No, eso es perder fe en nosotros mismos. Eso es obstaculizar el desarrollo de nuestros inversionistas nacionales. Y cada hombre y mujer que quiere invertir en este pueblo, en el gobierno del Frente Amplio, tendrá todas las puertas abiertas de par en par. Solo exijo el respeto al principio del imperio de la ley. Solo exijo el respeto a las reglas del mercado. Y todo va a caminar, porque así tiene que ser en un pueblo que autoalimente el ego de nación. Tiene la palabra José Monegro en representación de Cuentas Claras de la nota diferente 95.7 FM. Doctor Julián Cerrulle, el Código de Trabajo, ¿hay aspectos que hay que modificar? ¿Cuáles entiende usted que deberían ser revisados? Y si realmente el actual Código de Trabajo, como dicen algunos empresarios, propician mafias de abogados, como dicen el sector empresarial. Lo de mafia de abogados, yo no voy a hablar porque un día le exigí a unos empresarios que dijeran quiénes son los mafiosos, pero no se atrevieron. Por otro lado, se habla de abolir el derecho de antigüedad, como lo conocen los trabajadores, o sea, la cesantía. Yo digo que ahí no está el anticoste de producción, está en el costo que tiene la seguridad social. Esa es la que hay que modificar. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer algún replanteamiento en el Código de Trabajo. Hay aspectos que son duros, hay aspectos que también se convierten en un accionar antieconómico. Por ejemplo, a mí me luce que el artículo 86, que provoca un día de salario, es muy fuerte. Por cada día que transcurre, si el patrono por alguna razón, el empleador no te paga las prestaciones dentro de los 10 días. Pero como me dijo don Jorge Alceno Brugar, que en paz descanse, como le decía al señor Pepín Corripio antes de empezar, fue de esos empresarios que le dieron nobleza y dignidad y grandeza a este pueblo. Me decía, el error estuvo en que los empresarios nos creemos economistas, nos creemos abogados. Y fuimos allí a lo que fue las reuniones tripartitas, nosotros mismos, sin nuestros asesores, sin quienes deben conducirnos y guiarnos. Porque fíjate, ahí está la expresión de la carencia de clase burguesa, de no tener conciencia de su clase, el no darle el valor muchas veces a quienes deben ser sus asesores, quienes deben guiarlo. El código también tiene que ser modificado en el aspecto procedimental. Da lugar a mucho formalismo, cuando debe ser sencillo, debe ser simple. Pero aparte de eso, yo observo que los grandes y buenos empresarios no son los que están en eso. Yo no veo el Central Romana en eso. Yo no veo el consorcio Pepín Corripio. Yo no veo a Metaldón. Yo no veo a otros grandes empresarios. Si observamos, la mayoría provienen de quienes más daño le han hecho a este pueblo.
aquellos que supieron recibir dinero prestado del Estado y no se lo devolvieron mucho, que son los de zona franca, aquellos que crearon fábricas para solo poder jugar con la ignorancia de un pueblo, que sacaron a uno que era ordeñador de vaca en Santiago Rodríguez sin saber leer ni escribir, lo metieron a una fábrica y enseñarle a hacer el ruedo de pantalón, y a los 20 años quebró la fábrica y tiene 40 y ya es analfabeto y no sabe nada qué hacer. Los grandes empresarios nuestros no son los que están en eso. Ellos quieren legislaciones sobrias, integrar, legislaciones nobles y legislaciones que motiven la inversión y que dé lugar al respeto entre las dos clases sociales. Bueno, Bien, vamos a recordarles a todos y a todas que pueden enviar sus preguntas también por Twitter. Voto 2012 RD. Voto 2012 RD. Vamos a una pausa y volvemos para una siguiente ronda de preguntas. Da un paso al frente, un paso por la dignidad, por la seguridad, por la educación, por la salud, por el trabajo. Da un paso firme y únete al Frente Amplio. Vota por Julián Cerulle, presidente. Dignidad y seriedad para un país mejor. Frente Amplio, vota 9. Saludamos a varios de los dirigentes del Frente Amplio que acompañan hoy a su candidato presidencial. Fidel Santana, candidato a la vicepresidencia, María Teresa Cabrera, Rafael Chalhub Mejía, y asimismo también la presencia de los principales ejecutivos de los medios de comunicación del Grupo Corripio, mejor dicho, los principales representantes de esta empresa, don Pepín Corripio, Manuel Corripio, José Alfredo Corripio, y a nuestros ejecutivos, doña Marisa de los Santos y Valentín Báez. La próxima pregunta la formulará Alberto Caminero, del periódico El Nacional. Doctor Cerulle, hay un caos en el transporte. El transporte es un problema en la República Dominicana desde hace muchos años, sobre todo que el Estado, a través del bono gas, a través de un sinnúmero de financiamiento, está creando y sangrando la economía dominicana. Existe por parte del Estado la iniciativa del metro. ¿Usted cree que el metro es necesario? ¿Usted continuará dándole amplitud a ese metro? ¿O qué metodología usaría usted en su gobierno para resolver el grave problema del transporte en la República Dominicana? Fíjate, lo del metro, el continuar necesita un estudio profundo, de acuerdo a las posibilidades y a las necesidades. Yo recuerdo que los chinos hasta hace unos días, me podría decir, recorrían las calles de Pekín en bicicleta sobre hoyos, porque China consideró que no hacía nada con grandes hoteles, grandes avenidas, grandes vehículos, grandes trenes, sino educaba y formaba un pueblo para involucrarlo en la producción, para involucrarlo en el campo y en la industria. Cuando China consideró que tenía ese pueblo, entonces empezó a dar respuesta a las grandes avenidas, a las grandes edificaciones. Eso es algo que en el Frente Amplio pesa ese concepto. Segundo lugar, el transporte es algo muy neurálgico. Nosotros tenemos que ver el transporte, qué es estatal y qué no es estatal. El transporte tampoco puede estar en manos de todo el mundo. Yo no puedo venir aquí de hipócrita ni de demagogo por buscar votos ni sonreírle a nadie. Es que el Estado vale mucho. La economía de un pueblo significa mucho. El tránsito es algo necesario, es hombre-hora, hora-hombre, como tú quieras decirlo. Y una persona que pierde una hora, media hora y no llega a su destino como debe de ser con la agilidad necesaria, atenta contra la producción. Y no solo contra la producción, la estabilidad anímica, la estabilidad mental y espiritual de un ser humano. Nosotros no podemos seguir viviendo en el siglo pasado. Nosotros tenemos que comprender. Yo le pregunté un día a un conductor de un autobús en Madrid, ¿de qué compañía es este autobús? Y no me contestó. Le digo, señor, pero usted y yo hablamos el mismo idioma. Sí, pero usted me ha hecho una pregunta indelicada. ¿Cómo usted me va a preguntar de quién es este autobús? Esto es
de lo que es de la ciudad, del ayuntamiento. Ahora, ¿dónde está privatizado? Está privatizado en lo que es el transporte interdepartamental, interprovincial. Fíjense el concepto. Cuando yo veo que una persona se desmonta del metro en París y puede con el mismo ticket ir a un autobús, es porque hay una sincronización del Estado transporte, el transporte Estado. Todo opera. En la República Dominicana no podemos hacer eso. ¿Cuánto no me lleva a mí llegar desde la entrada de Carrefour hasta aquí? Me lleva más de 1 hora cuando vengo de Santiago. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque estamos llenos de carros, estamos llenos de guaguitas, estamos llenos de cosas de tartalada, cuando debemos de preparar a ese conductor para involucrarlo en la producción nacional. Por esa razón, el Frente Amplio considera que la política del transporte no puede ser solo dejada a nivel privado y tienen que haber regulaciones, tienen que haber normas y no puede ser anárquica ni bajo el capricho de nadie que vaya al palacio a chantajearme a mí. A mí nadie me va a chantajear, por encima de todo estarán los intereses de las grandes mayorías y la estabilidad productiva de un pueblo. Vamos a darle la palabra para que ponga las cuentas claras a José Monegro ahora. Don Julián, justamente se ve que usted cree en la fortaleza del Estado. ¿Retatizaría Julián Serulle las empresas privatizadas a través de la ley de capitalización, especialmente las que están vinculadas al sector eléctrico? Fíjate, hay empresas que yo quisiera que un día pudieran estar en manos, no es porque estemos en su medio, de Pepín Corripio, del ingeniero Félix García. Yo quisiera. Ahora, el sistema energético yo no puedo privatizarlo. Es la columna vertebral de la seguridad de un Estado. La energía es sinónimo de oxígeno, es como el oxígeno para el ser humano. ¿Quieren saber ustedes las verdades? ¿Me permiten tomar algo acá? Yo les voy a decir algo. ¿Saben ustedes por qué no se resuelve? Porque no hay voluntad política. Nosotros, el señor presidente de la República privatizó. El señor Hipólito Mejía en el 2004 firmó un contrato. Fue la extensión del otro. ¿Y qué ha pasado? Que eso se vence en el 2016. Tenemos nosotros generadoras que nos están llevando todo. Nos están llevando nuestro crecimiento económico. Generadoras que no permiten que podamos hacer inversiones claras y precisas. Y generadoras que prima lo financiero, no lo técnico. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque estén paradas hay que pagarle. Pero también ellas tienen el derecho, cuando no producen energía, de comprarla. ¿A quién se la compran? Se la compran a las hidroeléctricas del Estado, para vendérsela al mismo Estado. La compran a 6 y a 7 centavos de dólar y se la venden a 19 y a 20 centavos al Estado dominicano. Y nadie lo dice, y nadie lo repite. Entonces estamos siendo víctimas de un ultraje al patrimonio de nuestro pueblo. Y nosotros consideramos que esas generadoras no pueden seguir así. Ellas tendrán que firmar con nosotros reestructurando todos los contratos o se van del país. Y eso no es una prepotencia, eso no es atentar contra la inversión privada. Es que yo tengo que asegurar las inversiones de Pepín Corripio, yo tengo que asegurar las inversiones de Félix García, yo tengo que asegurar las inversiones del Cetal Romana, de Metaldón y de las grandes empresas que nutren a nuestro pueblo. Porque yo tengo que buscar que el coste de producción baje. Si yo vengo y cambio, por ejemplo, las matrices y la convierto en carbón, ¿cuántos megavatios tú crees que vamos a economizarnos? Podemos dar un salto, aunque el carbón sea todavía perjudicial, pero no podemos meternos de golpe a todo lo que es la política energética de viento, lo que es solar. Tenemos que ir poco a poco. ¿Por qué? Porque solo la de viento nos cuesta a nosotros el megavatio $3 millones. Solo la solar nos cuesta $6 millones. Y ya lo tuvimos en Pedernales, montaron 33 megavatios. ¿Y cuánto costó? 100 millones. Pero tenemos que empezarlo a hacer. Poco a poco tenemos que irnos involucrando en todo ese sistema energético que nos viene de la misma naturaleza para poder dar pureza, para poder dar dignidad y grandeza a nuestro pueblo. Bien, ahora tiene la palabra Marian Aristi Capitán, jefa de redacción de Hoy. Yo quisiera saber, en un gobierno suyo, cuál sería la política migratoria, cómo se controlaría la frontera y además qué haría con todos los extranjeros ilegales que no necesariamente son haitianos. Qué bien que usted lo precisó y lo aclaró al final. Nuestra política migratoria también tiene que ver con los alemanes, con los norteamericanos,
con los franceses, con los italianos, que vienen y se quedan. Y también hay muchos que son muy nobles, son buenos, no solo los haitianos. Habrá un concepto claro de lo que es la autodeterminación de Estado, de lo que es nuestra soberanía. Habrán reglas precisas y habrá un material humano con capacidad para dar seguimiento. En lo que respecta a la migración haitiana, para mí no es un dolor de cabeza, para mí es algo fácil. Solo tengo que poner en vigencia el Tratado Bilateral del 1952 y vamos a empezar a comprender que hay mucho parecido de lo que fue el mercado común europeo, cuando pasaban los trabajadores agrícolas desde Italia a Francia, de Francia a Alemania. Solo va a haber un concepto de control por tarjetas rojas, amarillas y verdes, por el tiempo que vaya a estar trabajando ese extranjero en nuestro país. El asunto de Haití es un asunto que tenemos que verlo como un pueblo hermano, como otro Estado, con su historia, con sus tradiciones y sus costumbres. Tenemos que ver a Haití como lo vio la Unión Europea, vio a España, vio 50 millones de hombres y mujeres, 50 bocas, y que tenían ellos que producir más para colocarle en ese mercado. Y se dieron cuenta que en la medida en que España pudiera involucrarse en el desarrollo económico, en el desarrollo intelectual, en la formación, iban a tener también más tranquilidad y más paz, iba a haber un mercado más florido, más expresivo. Y eso es lo que tenemos que buscar con Haití. Tenemos que dejar de lado el principio del odio, de pensar que los haitianos vinieron aquí tirando tiros, matando gente. Y no, tenemos que dejar de lado el odio. Son nuestros hermanos, son seres humanos, son parte integrante de la especie humana. Tenemos que caminar juntos, agarrados de mano. Somos parte de una isla que tiene... ¿Cuántos kilómetros? Ellos 20.000 y pico y nosotros 48.400 kilómetros cuadrados. En la medida en que nosotros comprendamos lo que debe ser el desarrollo también de Haití, la estabilidad política de Haití, en esa medida nuestros empresarios, nuestros inversionistas, nuestros agricultores, nuestros productores agrícolas, ganaderos, van a tener también otro mercado que nutrir por muchos años, como mañana ellos lo harán con nosotros. Yo admiro mucho la historia de Haití. Y quiero decirle, es una de las historias más grandes y más expresivas que ha conocido la América Latina. Diulca Pérez ya debe tener algo de Twitter. Vamos a ver si tiene alguna pregunta, Diulca. Así es, buenos días. Tenemos muchas preguntas a través de nuestra cuenta de Twitter, @voto2012rd. Y vamos con Paola Rodríguez Suet, que pregunta, ¿qué propone para controlar la mala administración y la corrupción por parte de los funcionarios? En primer lugar, buscar los mejores hombres y mujeres de nuestro pueblo para formar nuestro gabinete. Todos no serán integrantes del Frente Amplio. He dicho, nuestro ministro de Industria y Comercio no es del Frente Amplio. Nuestro ministro de Agricultura no es del Frente Amplio. Buscaré hombres y mujeres con capacidad de dar, de entrega y de amor a la patria. Hombres y mujeres formados, pero hombres y mujeres que respeten nuestro programa de nación, nuestro plan de nación. Hombres y mujeres que sean leales con su pueblo, que vean la política como ciencia, como la expresión de dar, no de buscar. Por último, para hacerlo más sencillo, implementaré el paredón moral. Todo aquel que se atreva a atentar contra el patrimonio del pueblo o ser un mal ejemplo para la sociedad y la nación, lo diré ante la nación. Y todos los canales y todas las emisoras tendrán que ponerse en cadena, porque las ondas hertzianas le pertenecen al Estado. Para ese día, sacar mi pluma y firmar el decreto sin saberlo esa persona, con todo mi gabinete a mi lado, y decirle, este señor traicionó o esta mujer defraudó la confianza y el amor de un pueblo, no merece formar parte de nuestro gabinete. La palabra es para Miguel Febles, jefe de redacción de Telenoticias, Canal 11. Señor Cerulle, todas las encuestas publicadas hasta ahora, sin excepción, no le dan oportunidad. En cambio, ponen polarizados a blancos y morados. El asunto fundamental es la corrupción, pero evidentemente a la población no le interesa o no le importa, porque denuncias van y denuncias vienen, y cada vez las encuestas dicen que la gente apoya a uno o al otro, se sacan de todo, se acusan de todo.
¿Cuándo tendrá usted su propia encuesta? Es decir, pagada por usted como la pagan los otros. Y además, perdóneme, Sí, ¿no? y además, si no cree que debería buscar otro tema, otro tópico y apartarse de la denuncia de corrupción para ver si consigue el apoyo de la población dominicana. Si usted observa, hemos hablado de corrupción por las preguntas que ustedes nos han planteado. Y si observa, hemos hablado más de educación, más de producción, hemos hablado de comer caliente 3 veces al día, hemos hablado de trabajo, más que de corrupción. Porque la corrupción solo es el resultado de quien gobierne, de la omisión o comisión de un gobernante. Las encuestas yo hago lo mismo que hizo, guardando la distancia, el señor Barack Obama. Nunca se detuvo. Nadie pensó que podía ganarle a la princesa del imperio de los Clinton. Y nadie pensó que le podía ganar a un hombre casado con una de las mujeres más ricas de la sociedad norteamericana. Y no olviden, política 2 más 2 no son 4. Ahora bien, va a llegar en un minuto de la historia de nuestro pueblo que van a recordar a aquel gran político canadiense, cuando en una plaza de ante 60,000 personas habló del gato blanco y del gato negro. Aquí podríamos decir del gato blanco y del gato morado. Cómo gobernaban a los ratones. ¿Ha oído hablar de eso? Si no lo ha oído, yo le voy a hacer llegar una locución. Y este pueblo se va a dar cuenta que el gato blanco y el gato morado le han estado haciendo oferta, pero no es más para atraparlo siempre. Y en el final son gatos. Y nosotros le vamos a llevar esa conciencia y vamos a despertar esa conciencia en el pueblo. Y vamos a poner a caminar un pueblo alrededor y al lado del Frente Amplio. Y por eso el Frente Amplio, sin tener fortuna, sin tener dinero, sin pedir nada, se ha lanzado a buscar el corazón y el alma de un pueblo. Y lo vamos a lograr, no le quepa duda. Hay ejemplos en la historia de América. Venezuela fue el caso donde un pueblo llegó a sentir hasta odio por 2 partidos. Los traicionaron. Es lo mismo que está pasando con nosotros. Pensaba que una ex reina de belleza era la que iba a ganar, pero cometió un error. Firmó un pacto con uno de esos 2 partidos. Y el pueblo dijo, ella es igual que los demás, que ellos. Y ahí dio cabida a que llegara un tercero y se involucrara. No le quepa duda a usted que usted sea nuestro invitado el 16 de agosto de este año. No le quepa duda, porque yo creo en este pueblo. Yo conozco este pueblo. Yo conozco el honor y la dignidad del pobre. Y la conozco también del rico que ha hecho su fortuna a través de su trabajo. Yo creo en la nación dominicana. Yo creo en el trabajador. Yo creo en el hacendado. Yo creo en la gran mayoría de hombres y mujeres que anhelan vivir un mundo diferente al que le han sometido. A un mundo de incertidumbre, a un mundo de agonía, a un mundo de hambruna. Solo tienen que ver cada uno de ustedes, su familia, muy cercano a ustedes. Ha pasado algo, un atentado, un robo, un secuestro. Todos los días hay crimen, todos los días se está alterando el estado de ánimo. Y estamos siendo víctimas de la anarquía y el desorden. Por tanto, el Frente Amplio será gobierno este 16 de agosto. Doctor Rafael Molina Morillo, director del diario El Día. Gracias. Doctor Cerulle, algunos analistas políticos han puesto sobre el tapete el tema de lo que llaman la dictadura constitucional, por la presencia mayoritaria de miembros de esa tendencia política gobernante en los organismos principales de la institucionalidad. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Usted cree que realmente estamos bajo lo que se podría llamar una dictadura constitucional o cree que las instituciones pueden funcionar libremente como es debido y con independencia? Don Rafael, yo no tendría temor, la gran mayoría de un partido en el Congreso, si son hombres y mujeres que piensen en la patria, no en el interés individual, no en el ego, no en el yoísmo. Si fueran hombres y mujeres que fueran a tener el concepto de lo que es elaborar las leyes y que den respuesta a la gran transformación y al gran salto que merece la República y la sociedad dominicana. Yo no tendría temor, porque hay ejemplos en otras latitudes del mundo y donde se han visto también las respuestas. Yo le podría decir a usted un ejemplo que a mí siempre me ha sorprendido y que usted lo conoce mejor que yo, África del Sur. Pero África del Sur pudo tener la sabiduría de un hombre extraordinario que fue Nelson Mandela. No quiso más que 5 años, que es el periodo. Y ellos, los negros, tenían la gran mayoría en el Congreso.
Pero Nelson Mandela sabía que por encima del interés de raza y el interés particular estaba la nación. Y dio el gran salto para poder provocar la gran unidad de ese pueblo. Fue tan valiente que yo no sé si usted leyó el libro o vio la película, que ahora mismo no recuerdo el nombre de ese deporte porque es un poquito para mí enredado, cómo a través de un juego pudo unir a toda África del Sur y provocó el gran abrazo. Don Rafael, lo que tenemos que buscar es gobernante o gobernantes, funcionarios, que provoquen la unidad de nuestra nación. Si yo voy, por ejemplo, a tomar una decisión en el mundo empresarial, en el mundo industrial, yo tengo que llamar a los industriales a la mesa y tengo que llamar al liderazgo de los trabajadores. De eso que creo que fuiste tú que decía, que ahora mismo ha ido desapareciendo, eso es verdad. Nosotros no contamos ahora mismo con una dirección sindical que pueda inspirar confianza. Tenemos que buscar que cada organización tenga fuerza. Yo quiero una asociación de empresarios fuerte, sólida, estable, con un gran liderazgo. Yo quiero un movimiento sindical fuerte, sólido, estable, con un gran liderazgo. Y la suma de todo eso, no importa quién estén en el poder, no importa quién estén en el Congreso, habrá una sociedad civil, habrá una sociedad económica, una sociedad agrícola, una sociedad de parceleros, una sociedad de trabajadores que por esa fuerza institucional se van a imponer a aquellos y aquellos estarán obligados a responder a las exigencias de un pueblo. No le quepa duda. Eso lo vamos a lograr, don Rafael. Lo que yo quisiera que es la clarinada llegaran días antes o mucho antes de que hombres como usted puedan verlo. Rafael Toribio, comentarista de 1+1, Teleantilles, tiene la próxima pregunta. Licenciado, todos aspiramos que se nos recuerde por algunas cosas. Supuestamente vamos a verlo usted como expresidente de la República. ¿Cómo usted quisiera que lo recordaran? Primero, don Rafael, y no puedo negarlo, si puede provocar una roncha, que cada trabajador dominicano y cada trabajadora dominicana, cuando pase por mi tumba, diga, fue leal desde que empezó su ejercicio profesional, vivió como abogado para servirnos a nosotros y fue presidente y continuó su lealtad con los pobres y los trabajadores. Y los empresarios que me recuerden como el hombre que supo luchar en los tribunales, pero que supo comprender sus debilidades y sus tropiezos, y que yo pude ofrecerle el inicio que empezó Lula en el Brasil para ellos. Aquel sindicalista, aquel líder, que desde las tribunas pudo también conocer el por qué no avanzaba el sector empresarial, el sector industrial del Brasil. Pero por encima de todo, lo que nunca quisiera que mis hijos oigan, de un obrero, de un pobre, tu padre me traicionó al final. No quisiera llevarme esa espada en mi pecho, porque creo que no tendría razón de ser la existencia mía en el globo terráqueo. El hombre tiene que ser leal, la mujer tiene que ser leal con sus principios. Y sobre los principios, hay hombres que dejan los principios para seguir un partido, pero hay hombres y mujeres que dejan el partido para seguir sus principios. Ahí está la expresión de quién soy y cómo soy, que no quisiera que no me hubiesen dado. Mi vida es luchar. ¿O cree usted que no tengo que trabajar en mi oficina todos los días? Tengo 3 días aquí y creo que me está cayendo el cielo, porque ahorita llega el día 30 y tengo que buscar los cuartos para pagar en mi oficina y pagar mis compromisos. No puedo darme los placeres y los gustos y los privilegios que tienen ellos, que no tienen necesidad porque todo lo tienen, todo se lo han dado. Pero nunca nadie me dará a mí que yo pueda coger. Yo tuve un gran maestro, y un maestro a quien tengo que hacer honor a ese maestro. Y no tampoco voy a traicionar lo que aprendí. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos para una tercera y última ronda de preguntas con el licenciado Julián Cerulle. Da un paso al frente, un paso por la dignidad, por la seguridad, por la educación, por la salud, por el trabajo. Da un paso firme y únete al Frente Amplio. Vota por Julián Cerulle,
Presidente, dignidad y seriedad para un país mejor. Frente Amplio, Vota 9. Encuestas de los candidatos. Hoy nuestro expositor es Julián Cerulle, candidato del Frente Amplio, y la gente se conecta a través de la cuenta de Twitter, @voto2012RD. Jonael Fernández pregunta, doctor Cerulle, ¿cómo hacer que la gente confíe en sus propuestas donde la polarización del PLD y el PRD son el clientelismo? Hablar con un pueblo, involucrarse en el corazón de un pueblo, hacer lo que estamos haciendo, llegar a un barrio, llegar a un campo, solo y me desmonto, y allí me siento en el escalón, en el borde del contén o sobre una pared, y allí se van reuniendo las personas. Este andar es como el de Jesús de Nazaret. Nadie creía en aquel hombre, empezó a caminar, y un día los pueblos se fueron uniendo, miles y miles de hombres se acercaron a él, oyeron su mensaje. Nunca llegó a sentir temor de sí mismo. Yo me siento seguro, y cada hombre y cada mujer de nuestro Frente Amplio está seguro. Por eso nosotros elegimos un buen candidato a la vicepresidencia, a un hijo de las entrañas mismas del pueblo. Elegí a un luchador incansable por la dignidad y el orgullo de cada hombre y mujer de esta nación. Elegí a Fidel Santana. Y cada hombre y cada mujer del Frente Amplio está haciendo suyo el sacerdocio. Está aprendiendo a involucrarse, está aprendiendo a hablar, está aprendiendo a comunicarse. Yo llegué a San Pedro de Macorís en el mercado, y observé cómo personas hasta las lágrimas se les salían cuando yo le decía que yo era Julián Cerulle. Me conocían por la voz, porque me escuchan desde hace 11 años hablar por Radio Diaria allá en San Pedro. Cada sábado hablo a través de 34 emisoras cada sábado, y quiero que sepan, no me cuesta un centavo más que lo que pago para mandar el CD. Cada dueño de emisora nos ha ofrecido esa oportunidad. Yo soy un hombre dichoso, quiero decirle. Hemos logrado que nos inviten a este programa. Hemos logrado que los canales de televisión en Santiago sean muy benévolos conmigo. Cuánta gratitud tengo hacia ellos, cuánta gratitud tengo hacia Uchi, tengo hacia Juan Bolívar, tengo hacia Julito Jacín, tengo hacia muchos hombres y mujeres que nos han permitido la oportunidad de hablar contigo. Y no pierda la razón, voy a seguir hablando contigo. Y no solo hablo, peleo contigo. Cuando voy a los barrios, voy a los campos, peleo con la gente. Porque de una forma u otra voy a lograr que se levanten, que se pongan de pie. Y van a comprender que vamos por el camino correcto. Y vamos a enseñarles que no es verdad que la gran mayoría está con ellos dos. Es más, los sondeos que se están haciendo están demostrando que el no está ganando, más que el sí. Ellos no son la gran mayoría la integra tú, tu familia y los demás. Lo que tiene que decir que conociste hoy a un hombre que se llama Julián Cerulle y un partido que se llama Frente Amplio. Y camina y verás que el 20 de mayo le vamos a dar una gran sorpresa a quienes han traicionado, injuriado y ultrajado el honor, la paz, la estabilidad y el bienestar del pueblo dominicano. Pero mientras tanto, licenciado Cerulle, tal vez ustedes tengan algunas propuestas de reforma política. Hay dos partidos que monopolizan el ambiente político nacional y todo. El financiamiento del Estado de antemano tienen el 80% y una docena de aliados o una quincena de aliados tienen otro 10 o 15%. En otras palabras, a las 4 candidaturas que no son de los dos partidos dominantes le tocan el 5% del financiamiento que da el Estado este año para la campaña. ¿Ustedes no creen que deben propugnar por algunas reformas políticas que hagan más equitativo el sistema partidista dominicano? A partir del 22 de mayo, el Frente Amplio estará en las calles y va a ser realidad lo que debe de ser una gran modificación y reestructuración de todo lo que es el mundo de la ley electoral y de los partidos políticos. El Frente Amplio nació para pelear por los derechos de un pueblo, por hacer realidad los sueños de un pueblo. Esa discriminación, esa exclusión, ese robo del patrimonio de un pueblo, no lo vamos a permitir. Bien, quisiera preguntarle también, licenciado, usted ha hablado aquí de que quiere una
unas organizaciones empresariales fuertes, unas organizaciones laborales fuertes. Los principales dirigentes y organizaciones empresariales han estado reclamando una modificación del Código Laboral, y los dirigentes laborales recelan de ese propósito, señalando que no van a dejar que les reduzcan sus conquistas. Usted, que es abogado laboralista, me gustaría saber si tiene en sus planes de gobierno alguna respuesta a esas diferencias. Si me permite, Uchi, irme por otra vertiente y tal vez llegue a tu pregunta. El Frente Amplio ha hablado de que nuestro plan de nación será estructurado con la unidad de las fuerzas que intervienen en la producción nacional. Veamos, tengo el liderazgo empresarial a la mesa y tengo el liderazgo de los trabajadores, empresarial de todos los sectores. Los empresarios me dicen, nosotros vamos a empezar a traer el dinero que sacamos para la inversión nacional. El Frente Amplio tiene que decirle de una vez, nosotros te vamos a ofrecer a ti toda la exoneración correspondiente para que traiga ese dinero y la tecnología que necesitamos. Los empresarios me dicen, nosotros nos comprometemos a no desahuciar a un trabajador por espacio de 3 años. El Frente Amplio le contesta, nosotros nos comprometemos a ofrecerte la mano de obra calificada que tú necesitas. Los trabajadores dicen, nosotros nos adherimos a la paz sociolaboral. No vamos a provocar huelga en 3 años, si todo se respeta. El Frente Amplio le contesta, nosotros le vamos a otorgar a usted el auténtico y real sistema de seguridad social, que no va a ser anticoste, va a servir de plataforma para el presupuesto de la nación. Y en esa forma vamos a ir escuchando a cada uno de los líderes de cada sector de la nación y vamos a ir dándole forma para terminar de esculpir nuestro programa. Ahora bien, vuelvo a repetir porque la pregunta ya la hicieron, lo del código. El código merece modificaciones. Lo que ocurre es que hay un sector que solo quiere verlo en la parte de los derechos adquiridos de los trabajadores, quiere verlo en las prestaciones laborales. Tendrá que llegar el momento en ver cómo podemos conjugar lo que es el plan de pensiones, pero el plan de pensiones corre un riesgo. Tú sabes lo que pasó en Chile en sus inicios, sabes lo que pasó en Argentina, que perdieron $4.000 millones en poco tiempo, cuando hicieron inversiones en todo lo que era la industria eléctrica. Los chilenos se fueron a lo que fueron los tigres asiáticos y vino el derrumbe. Tú sabes lo que pasó en Colombia y lo que pasó en Bolivia, que vino la quiebra total. Entonces yo tengo que ser cuidadoso como presidente. ¿Qué hago y qué no hago? ¿Le quito esos derechos a los trabajadores? Eso es muy delicado. Y ahí el Frente Amplio no está en la disposición de ceder en ese aspecto. Ahora, puede haber armonía cuando tengamos la confianza de lo que es la política de plan de pensiones. Pero esos planes de pensiones pueden resultar de acuerdo a la misma ley para servir de soporte al desarrollo de la inversión nacional. Oye bien, pero no es por ahí que se van, solo hablan de construir casas, de fabricar casas, y no se dan cuenta que yo puedo llevarlo al campo, que yo puedo llevarlo a la agroindustria, yo puedo llevarlo a la industria de los fertilizantes, yo lo puedo llevar también a todo lo que es la industria que tiene que ver con los metales, con los laboratorios y con todo lo que es la industria farmacéutica. Rafael Toribio de 1+1 Telentillas, Canal 2. Para algunas autoridades, la sociedad civil es más un incordio que un actor complementario. En un gobierno del Frente Amplio, ¿cuál sería el rol de la sociedad civil? Todo será involucrada. Todo el accionar en el Frente Amplio tiene que estar ajustado y adherido a la integración de todos los sectores, de toda la sociedad. Ahora tenemos que enseñar a las juntas de vecinos a comprender cuál es el papel de una junta de vecinos. No es nunca para hacer nada indebido ni nada indelicado, sino que tienen que ser promotores de la moral, de la cultura, del aseo, de la higiene, de todo un barrio. Tenemos que enseñarle, por ejemplo, a la asociación, vamos a decir, de arroceros, cuál es su misión,
que tienen que acercarse al Estado y el Estado acercarse a ellos para ver cómo le damos razón de ser a todo lo que es la cosecha del arroz, cómo llega al mercado y cómo buscamos un excedente para colocarlo. Pero yo tengo que respetar a la asociación de arroceros. Yo no puedo estar importando arroz en un momento de cosecha y cuando no hay carencia en el mercado. Yo tengo que respetar a los que siembran cebolla en Baní, como a los que siembran papa en Constanza. Pero yo también tengo que respetar y darle participación a la asociación de mujeres, a la asociación de jóvenes, a los clubes. Tiene que retornar la política de esa historia tan efectiva que tuvimos en la cultura clubística, usted lo recuerda, que fue tan golpeada en aquellos famosos 12 años, que gracias a Dios ya lo que nació de ahí se está extinguiendo y ya está desapareciendo, para que no quede un día nada de eso, porque eso es maligno lo que tuvimos nosotros. Y nada de que haya sido un atentado al desarrollo y a la moral y a la fuerza económica de un pueblo, no queremos que exista. Como mañana no quisiéramos recordar quienes han herido a este pueblo desde el poder en los últimos 47 años. Entonces la sociedad civil es parte elemental, esencial, protagónica en un gobierno del Frente Amplio, porque todos los compañeros y compañeras que hoy dirigen el Frente Amplio provienen de esas estructuras y estamentos de la sociedad civil, don Rafael. ¿Cómo lo dejo yo a usted fuera? ¿Y por qué tengo yo que dejarlo descansar a usted? ¿Y por qué tengo yo solamente que limitarme a que usted venga al canal o que vaya a las aulas universitarias? Yo tengo que salir a buscar mis buenos hombres y las buenas mujeres que hay en el pueblo, que son muchos. Yo no puedo darme el lujo de perder esa oportunidad. Yo tengo que llamar de cuando en cuando al señor Corripio a dialogar con él para saber cómo piensan los empresarios, qué piensan, qué anhelan, qué consideran. Tengo que hacerlo también con otros. No tengo que ver que sea capital extranjero o nacional, si son respetuosos al principio del imperio de la ley. Por ejemplo, ¿cuánto no podría yo aprender de la gente del Central Romana? Y lo repito, porque allí hay una persona que quiero mucho, que es don Frank Micheli, que está muy ligado a ellos. Los otros días no me tambaleó nada en decir que los felicitaba porque han remozado su hospital. No sé si conoce el hospital de ellos. Tengo que ir porque Frank Micheli me invitó a conocerlo y debo de ir porque lo conocí cuando era pequeñito. Ahora tienen un gran regalo a los trabajadores y al pueblo de la Romana. Todo el que aporte, todo el que se entregue. ¿Por qué empezamos hablando de don Manuel Arsenio Ureña? Porque ha dejado huellas como empresario, dejó huellas como capitalista, dejó huellas como burgués. Toda una sierra hoy se inclina reverentemente ante un hombre que vio el capital no solo como un ego personal y una vanidad, sino cómo compartir, cómo aportar, cómo entregarse a los demás. Doctor Rafael Molina Morillo, director del periódico El Día. Hace un momento usted se refirió al tema haitiano con relación a una pregunta sobre la inmigración que le hizo Marín. Pero el tema haitiano es, claro, mucho más vasto que eso solamente. Y las opiniones del pueblo dominicano y de los partidos políticos sobre el tema de Haití, yo creo que se pueden sintetizar entre tres grupos: los que piensan que Haití es algo inferior, que no debemos preocuparnos por ello y darle la espalda, o los que piensan, por el contrario, que podríamos ser imperialistas con Haití y tener una presencia allí en el comercio, los negocios, las artes, la política, muy activa, o los que piensan todavía más allá de que podríamos terminar en una fusión con el Estado haitiano. ¿Cuál es en términos generales su visión sobre lo que debe ser Haití para nosotros? Un Estado libre e independiente, con su historia, con sus tradiciones y su costumbre, con todo el esplendor que tiene una élite intelectual y que debe expandirse y masificarse, como debemos hacerlo nosotros. Un pueblo de una historia que conoció un código agrario cuando no se soñaba casi en eso. Un pueblo que yo conozco a los obreros haitianos que van a mi oficina y antes de entrar a mi despacho tocan la puerta. Cuando llegan, antes de sentarse, esperan que lo mande a sentar. Y si llevan algo en la cabeza, una gorra o un sombrero, cuando se sientan se la quitan, la ponen sobre su pierna o sobre su escritorio. Y no hablan hasta que usted no le dé la palabra. Cuando se paran y se retiran, dejan la silla en la misma forma como la encontraron.
Óigase bien, son seres humanos, son parte de la especie humana. No es un asunto de negro ni de blanco. Mi piel es blanca, vengo de raza blanca. ¿Y qué diferencia hay en mí ante el negro? ¿O no es bella la mujer blanca o no es hermosa la mujer negra? Todo tiene su encanto, todo tiene su valía. Lo que tenemos, don Rafael, es que ser humilde. Ellos no nos van a dominar. Yo era un muchacho y estando en el ayuntamiento de La Piña de Cotuí, donde vivimos 19 años, en una tierra que amo, porque estuvo mi infancia y mi adolescencia, y recuerdo tanto mi río Cuayá y mis amiguitos de aquel tiempo. Recuerdo que el síndico dijo un día, la República Dominicana tiene dos enemigos, cuando Trujillo, el comunismo y Haití. No, no son nuestros enemigos, son nuestros hermanos, son nuestros amigos, con ellos tenemos que compartir, tenemos que buscar su desarrollo. ¿Y cuántas lagunas también no tenemos nosotros? No tenemos capacidad para ser imperio de nadie, porque no tenemos ni un Estado con concepto claro de lo que es el Estado, porque no hemos tenido gobernantes con un concepto claro de lo que es la dirección del aparato del Estado, porque no hemos tenido un Estado con representantes que puedan decir cómo integrarnos a nosotros y sacarnos de la pobreza extrema. ¿O no tenemos nosotros un 47% de hombres y mujeres que viven en la pobreza y un 21% que viven en la pobreza extrema? ¿Qué tanta diferencia tenemos con ellos? Que ellos se ven más que nosotros, pero en el fondo hay la misma pobreza, tenemos los mismos problemas, tenemos las mismas disyuntivas, tenemos la misma incertidumbre. Es nuestro deber y el deber de ellos compartir como Estado libérrimo, pero caminar con un corazón de lealtad, de dignidad y de amor entre los pueblos del mundo. El Frente Amplio practica el internacionalismo y practica la solidaridad entre los pueblos del mundo. Diulca Pérez, a ver cómo andan los tuiteros. Manuel de Moya pregunta, ¿qué haría Julián Cerulle del Frente Amplio para reducir los niveles de inseguridad ciudadana imperantes y crecientes en la República Dominicana? El principio del imperio de la ley tiene que jugar su papel, ya lo hemos dicho. Educar a un pueblo, enseñar a trabajar a un pueblo y crear las condiciones para trabajar. Si no preparamos a un pueblo y si no ofrecemos trabajo, va a haber violencia. Si tú tienes 3 hijos y esos hijos no han tomado leche hoy, y tú sales con un machete a las 5 de la mañana y retornas sin haber encontrado un patio ni un jardín, y mañana pasa lo mismo, y pasado mañana pasa lo mismo, y quien te recibe es tu mujer y dice que lo van a echar si no pagan el alquiler y no saben de dónde sacarlo, y tú eres un hombre y una mujer analfabeto, que no te quieren en las industrias porque tú no sabes leer las cartillas ni los mapas de la alta tecnología. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar pasar hambre? No, esa violencia no es del pueblo. El pueblo no es violento. Los violentos han sido quienes nos han gobernado, que nos han negado el derecho a prepararnos, el derecho a trabajar, que no han tenido el concepto de cómo integrar a una nación hacia el trabajo, de darle fuerza a la producción agrícola, de involucrarnos con los productores agrícolas, con los parceleros, que la tierra que están ociosas lleguen a las manos de los campesinos, que podamos hacer remembranza a las luchas de Mamá Tingó y darle nobleza y dignidad, que cada pulgada de tierra sea puesta a parir los alimentos y que nos permita transformar cada producto, como ya lo he dicho varias veces, y al mismo tiempo esos hombres y mujeres puedan tener un contrato de trabajo seguro. Yo le pregunto a los motoconchistas, ¿sabes tú qué yo le pregunto a los motoconchistas? Si llueve hoy, ¿tú ganas? No, señor. ¿Y si llueve mañana? No, señor. ¿Y de qué comen tus hijos? Bueno, de lo que pueda fiarme el colmado o el ventorrillo, si hoy se llama ventorrillo. No. Y yo le pregunto, ¿y si viene un gobierno y te toma y en 2 meses te enseña a conocer rápido un oficio y te manda a ti a conducir una moto cultivadora o la trilladora, o tú vas a conducir el autobús que va a transportar los hijos de los pobres y va a tener un contrato de trabajo seguro, un salario seguro, un régimen de seguridad social que proteja la salud y la educación tuya y de tus hijos? ¿Qué tú prefieres? ¿Seguir siendo motoconchista donde tú no tienes 5,000 pesos si te enfermas o si te mueras que te puedan enterrar? Todos me contestan, señor, quiero el trabajo, quiero ser preparado, quiero ser formado. Lo que ocurre es que estos gobernantes en los últimos 47 años han hecho lo contrario, han saboreado el buen vino y muchos cometieron el error, o la grandeza si quieren, de haber conocido por primera vez el ruedo de una buena hembra, y eso lo emborrachó. Ellos nos gobernaron lo que pretenden volver 12 años,
Y los que pretenden quedarse llevan 12 años, 24 años, y no han sido capaces de erradicar el analfabetismo en la República Dominicana. No han sido capaces de preparar y formar al hombre y la mujer para que se involucren en la producción nacional. Por eso yo digo, son ladrones de derechos. Y el ladrón de derecho no tiene derecho a recibir tu voto. Recuerden que además de las vías por las que está siendo transmitido este programa en vivo, canales 2, 11 y 39 y las emisoras HIJB 830 kilociclos en AM y la nota diferente 95.7 FM, pueden ver este programa más tarde en la página web del periódico hoy.com.do y a partir de las 8 de la noche en Coral 39. La próxima pregunta la formulará Marian Aristi Capitán, jefe de redacción del periódico Hoy. A pesar de la gran diversidad religiosa que hay en la República Dominicana, el Estado Dominicano siempre ha tenido una gran vocación católica. Yo quería preguntarle si usted continuará con esa tradición, si va a mantener el concordato o si piensa que el Estado debe ser laico. Por el 1962 le hicieron la pregunta a mi maestro, estando en Puerto Rico, ya siendo presidente electo, que hizo escala. Y solo preguntó, ¿y por qué no me preguntan lo que hacen las monjitas mercedarias en los hospitales? ¿Por qué no me preguntan lo que hacen los hermanos de la Salle y los padres jesuitas en las escuelas y en los colegios? Ahora mismo ese no es un problema. El problema que tenemos que buscar es que todas las iglesias jueguen un papel y que todas las iglesias, buena mujer, se involucren en educar, en formar y en dirigir a un pueblo. Indiscutiblemente, en el Frente Amplio hay un concepto: no puede haber privilegios, no puede haber primacía para ningún sector. Si usted me dice a mí el régimen tributario, que lo hablamos, bueno, tiene que ser sinónimo de desarrollo, pero tiene que ser neutral. No puede irse a favor de ningún sector ni atentar contra otro sector. Tiene que ser equitativo, tiene que ser igual para todos. Asimismo tenemos que ser como Estado en las creencias de todo el mundo. Cada quien nos merece respeto y nadie puede hacer nada contra el que crea. ¿Por qué? Porque a sola, detrás de la reja, tú vas a orar o vas a rezar. Nadie se puede preguntar en qué momento yo rezo o puedo orar en el día. Por ejemplo, ¿cómo le prohíbo yo a mi esposa que dé la oración en el almuerzo y en la cena? Porque ella es una cristiana practicante. Pero también tenemos quienes son católicos practicantes. Yo, por ejemplo, vengo de la égida de la tutela de los jesuitas, 8 años, en la época más neurálgica de una persona, de los 8 a los 16 años. Estuve bajo las orientaciones de ellos, escuché misa todos los días, 365 días del año, allí, confesándome, rezando el Santo Rosario, que primero nos transmitió nuestra Madre. Pero también hay muchas iglesias que tienen como protagonista a hombres y mujeres exquisitos, extraordinarios, que aportan. Para el Frente Amplio, todos jugarán un papel en el área que ellos elijan. Son importantes, como lo será usted, señora. Bueno, seguramente que Julián Cerrulle debe tener muchas indulgencias plenarias acumuladas después de todo ese tiempo con los jesuitas, tantos años seguro. Por eso me perdonan todas mis bellaquerías. Porque fíjate tú, cuando pasa una, ya que hablaban de Haití, una morena bella, lo primero que mi esposa me dice, mira, ahí va una de tus morenas. ¿Y cómo yo puedo cerrar los ojos con el perdón de Dios y que eso no es una falta cuando yo veo que pasa una muchacha muy hermosa o una mujer muy elegante? Los políticos no hablan de eso porque son hipócritas muchos de los que vienen. Yo soy un hombre, tengo mis debilidades, tengo también mis cosas, como la tiene Uchi, como la tiene tú. ¿O no hemos tomado trago juntos? Con ese banco de indulgencia plenaria que nosotros tenemos acumulado, nos podemos dar algunos lujos. Gracias, muchas gracias a Julián Cerrulle por esta compañía de este día. Vamos a decirles que continuaremos mañana con la presencia del candidato presidencial de Alianza por la Democracia, el doctor Matt Quick, y tendremos también el martes y el próximo miércoles la presencia de Danilo Medina y de Hipólito Mejía, los candidatos presidenciales del PLD y del Partido
Revolucionario Dominicano. Y gracias a nuestros panelistas, el doctor Rafael Molina Morillo, director del Día, Alberto Caminero, editor político del Nacional, Marian Aristi Capitán, jefa de redacción del periódico Hoy, José Monegro, en representación de Cuentas Claras de La Nota Diferente, Rafael Toribio, comentarista de 1+1, y Miguel Febles, jefe de redacción de Telenoticias, Canal 11, y por supuesto las gracias a ustedes que nos están acompañando en esta serie. Reitero la convocatoria para mañana con Max Puig de la Alianza por la Democracia. Da un paso al frente, un paso por la dignidad, por la seguridad, por la educación, por la salud, por el trabajo. Da un paso firme y únete al Frente Amplio. Vota por Julián Cerulle, presidente. Dignidad y seriedad para un país mejor. Frente Amplio, vota 9.